Si llegas al 3 el 1 de diciembre sin hacer esto que Santa Teresa enseñó, podrías estar cerrando las puertas de bendición que el cielo quiere abrir para ti en el año nuevo. La Dark Mística reveló que hay prácticas espirituales específicas que deben realizarse antes de que termine el año para cerrar ciclos correctamente, para liberar tu alma de cargas que no debes llevar al año siguiente, y para posicionarte espiritualmente de manera que atraigas paz verdadera y abundancia de gracia en los próximos 12 meses. Lo que estás a punto de descubrir podría explicar por qué cada año nuevo comienzas con las mismas luchas sin resolver. ¿Por qué las bendiciones que esperas nunca llegan? ¿Por qué sientes que estás atrapado en ciclos repetitivos de problemas? Pero debes saber algo crítico. Hacer estas prácticas no es magia ni garantía de prosperidad material, sino preparación espiritual profunda que abre tu corazón para recibir lo que Dios quiere darte. Soy Rosa María y cada año, antes del 3, el 1 de diciembre, realizo exactamente estas prácticas que Santa Teresa enseñó y he visto transformaciones extraordinarias no solo en mi vida, sino en las vidas de cientos de personas que las han aplicado. Si ya estás aquí, es porque el cielo quiere darte esta sabiduría antes de que el año termine. Suscríbete al canal, activa la campanita y déjame tu nombre y ciudad en los comentarios para incluirte en mis oraciones especiales de fin de año. Comparte este video urgentemente porque muchas personas necesitan hacer estas prácticas. Antes del 3, el 1 de diciembre y el tiempo se agota. Santa Teresa de Ávila vivió en una época donde el ritmo del tiempo litúrgico y del calendario civil marcaba profundamente la vida espiritual de las personas, donde cada transición temporal era vista como oportunidad para renovación interior y para realineamiento con la voluntad divina. La doctora mística escribió extensamente sobre la importancia de cerrar ciclos correctamente, de no arrastrar al año nuevo cargas espirituales del año viejo, de preparar el corazón intencionalmente para recibir las gracias que Dios quiere derramar en cada nueva etapa de nuestra jornada terrena. Teresa explica que el final de cada año no es simplemente una fecha arbitraria en el calendario, sino un momento cargado de significado espiritual, una puerta que se cierra y otra que se abre, una oportunidad que Dios nos da para hacer balance honesto de nuestra vida, para soltar lo que debe quedar atrás, para pedir perdón por lo que hicimos mal, para renovar nuestro compromiso con Él. Y aquí viene algo que la mayoría de las personas desconoce completamente. Cuando ligas al 3, el 1 de diciembre, sin hacer este trabajo espiritual profundo que Santa Teresa enseña, entras al año nuevo cargando espiritualmente todo el peso no resuelto del año anterior. Y ese peso acumulado año tras año es lo que impide que las bendiciones fluyan libremente en tu vida. La tradición teresiana y las enseñanzas constantes de la Iglesia nos revelan que hay 7 prácticas espirituales específicas que deben realizarse idealmente entre el 25 de diciembre y el 3, el 1 de diciembre, durante esa semana sagrada que cierra el año litúrgico y civil, para cerrar ciclos correctamente y posicionarte para recibir abundancia de gracia en el año nuevo. Estas no son supersticiones ni rituales mágicos, sino prácticas profundamente enraizadas en la espiritualidad católica auténtica, prácticas que los santos han realizado durante siglos y que producen frutos espirituales reales cuando se hacen con fe genuina y corazón sincero. Santa Teresa nos enseña que cuando realizamos estas prácticas con disposición interior correcta, estamos literalmente cooperando con la gracia divina de maneras que abren puertas celestiales, que rompen cadenas espirituales, que nos liberan de ataduras del pasado, que nos posicionan para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros en el futuro. La doctora mística nos advierte contra 2 errores opuestos. El error del racionalismo, que descarta estas prácticas como supersticiones sin valor, y el error de la superstición, que las trata como fórmulas mágicas que automáticamente producen resultados materiales sin requerir conversión interior genuina. Cuando trabajo con manuscritos antiguos en la biblioteca, he encontrado innumerables testimonios de santos y personas santas que practicaban exactamente estos rituales espirituales de fin de año que Santa Teresa enseñaba, y los resultados que documentaban eran extraordinarios en conversiones profundas,
al comienzo del año nuevo, solución de problemas que parecían imposibles, provisión divina que llegaba justo cuando más se necesitaba, paz interior que reemplazaba ansiedad crónica. Lo que me ha impactado es ver el patrón consistente, personas que entraban al año nuevo después de haber hecho este trabajo espiritual profundo experimentaban transformaciones reales y duraderas, mientras personas que simplemente dejaban pasar el 1 de diciembre sin preparación espiritual, continuaban en los mismos ciclos repetitivos año tras año. Este contraste tan marcado me convenció de que estas prácticas teresianas no son opcionales para quien desea vivir en plenitud espiritual, sino absolutamente esenciales. Son herramientas poderosas que Dios nos ha dado para cooperar con su gracia transformadora. Pero la primera práctica es la más importante y debe hacerse idealmente el 30 o 3, el 1 de diciembre. Hacer un examen de conciencia profundo de todo el año que termina, escribiendo en papel específicamente los pecados que cometiste, las oportunidades de amor que desperdiciaste, las gracias que recibiste y no agradeciste, las promesas que hiciste a Dios y no cumpliste. La razón espiritual es que necesitas ver con claridad total lo que realmente sucedió en tu vida durante estos 12 meses antes de poder cerrarlo correctamente. Santa Teresa explica que vivimos en ilusión constante sobre nosotros mismos, justificando nuestros pecados, minimizando nuestros fallos, olvidando convenientemente las veces que fallamos a Dios y al prójimo. Este examen de conciencia escrito nos obliga a enfrentar la verdad sin poder escapar de ella. La doctora mística nos da instrucciones muy específicas sobre cómo hacer este examen. Necesitas estar completamente solo, en silencio, sin distracciones, idealmente en tu habitación o en una capilla si tienes acceso. Necesitas tener papel y pluma, no dispositivos electrónicos, porque el acto físico de escribir con tu propia mano tiene efecto espiritual más profundo. Necesitas comenzar pidiendo al Espíritu Santo que ilumine tu memoria y tu conciencia para que puedas ver con claridad lo que realmente sucedió. Entonces repasas mentalmente el año completo, mes por mes, si es necesario. Preguntant, ¿en qué formas específicas pequé contra Dios, contra el prójimo, contra mí mismo? ¿Qué oportunidades de hacer el bien dejé pasar por cobardía, pereza o egoísmo? ¿Qué gracias extraordinarias recibí de Dios que no agradecí ni valoré suficientemente? ¿Qué promesas hice a Dios durante momentos de crisis que después olvidé cuando la crisis pasó? Y lo más importante, escribes todo esto en papel sin censurarte, sin justificarte, sin minimizar. Este proceso puede tomar 1 o 2 horas si se hace correctamente, y frecuentemente será doloroso porque te obliga a ver aspectos de ti mismo que prefieres ignorar, pero Santa Teresa nos asegura que este dolor es sanador. Es el dolor de la cirugía espiritual que extrae infecciones que estaban envenenando tu alma sin que te dieras cuenta. María Guadalupe, de Puebla, hizo este examen de conciencia profundo por primera vez el año pasado, siguiendo exactamente las instrucciones teresianas que le enseñé, y me escribió después contándome que fue una de las experiencias más transformadoras de toda su vida espiritual. Ella pensaba que conocía sus pecados y sus fallos, pero cuando se sentó en silencio a escribirlos honestamente, quedó asombrada de cuánto había estado justificando, minimizando, olvidando convenientemente. Escribió página tras página de pecados que había cometido durante el año, en chismes que había participado, juicios duros sobre otros, egoísmo con su familia, tibieza en su vida de oración, promesas rotas a Dios, pero también escribió las gracias extraordinarias que había recibido y que no había agradecido suficientemente, la salud que daba por sentada, la provisión constante de alimentos y techo, las oraciones contestadas que olvidó celebrar, las personas que Dios puso en su camino para ayudarla. Cuando terminó ese examen escrito, María Guadalupe lloró durante largo tiempo. Lloró de vergüenza por sus fallos, pero también de gratitud por la misericordia divina que la había sostenido a pesar de sus infidelidades. Ese papel con su examen de conciencia lo guardó para usar en la siguiente práctica teresiana. Y me testificó que el año nuevo que comenzó después de haber hecho ese examen fue completamente diferente de años anteriores. Comenzó con claridad sobre quién era realmente, con humildad genuina, con gratitud profunda,
y con resoluciones específicas basadas en lo que ese examen le había revelado sobre sus áreas de crecimiento necesario. Y escucha esto con atención porque es absolutamente crítico. Si no haces este examen de conciencia profundo antes del 3, el 1 de diciembre, si dejas pasar el año sin evaluar honestamente lo que realmente sucedió en tu vida espiritual, entrarás al año nuevo con las mismas ilusiones sobre ti mismo, con los mismos pecados no reconocidos, con las mismas gracias no agradecidas, y entonces no hay posibilidad real de transformación porque no puedes cambiar lo que no reconoces que necesita cambio. Este examen escrito es la fundación sobre la cual se construyen todas las demás prácticas teresianas de fin de año. Pero la segunda práctica debe hacerse inmediatamente después del examen de conciencia. Confesarte sacramentalmente antes del 3, el 1 de diciembre, llevando específicamente ese papel con tu examen escrito para que no olvides confesar nada importante. La razón espiritual es que necesitas entrar al año nuevo con tu alma completamente limpia, lavada por la sangre de Cristo en el sacramento de la reconciliación, sin cargar ningún pecado del año anterior hacia el año siguiente. Santa Teresa tenía devoción extraordinaria al sacramento de la confesión y lo recibía con frecuencia, pero ella enseñaba que había momentos del año que eran especialmente importantes para confesarse. Y el fin de año era uno de los más cruciales. La doctora mística explica que cuando te confiesas al final del año, llevando ese examen de conciencia escrito que hiciste honestamente, tu confesión tiene profundidad y especificidad que normalmente no tiene, porque no estás simplemente recitando una lista genérica de pecados, sino presentando ante el sacerdote el fruto de una reflexión profunda sobre tu año completo. Esta confesión de fin de año debe ser hecha idealmente entre el 29 Wild 3, el 1 de diciembre, para que entres al año nuevo en estado de gracia santificante lo más puro posible. Santa Teresa nos da instrucciones sobre cómo prepararte para esta confesión después de hacer tu examen escrito. Relee ese papel varias veces antes de ir al confesionario para que los pecados estén frescos en tu memoria. No necesitas llevar el papel contigo al confesionario si te da vergüenza, pero sí debes haberlo estudiado lo suficiente para poder confesar los pecados principales sin olvidar. Cuando estés ante el sacerdote, confiesa con humildad, pero también con especificidad. No digas simplemente pequé contra la caridad, sino di exactamente qué hiciste. Hablé mal de mi vecina 3 veces. Juzgué duramente a mi compañero de trabajo. Fui egoísta con mi familia al priorizar constantemente mis necesidades sobre las suyas. Esta especificidad es crucial porque el sacramento funciona más poderosamente cuando hay honestidad total. Después de confesar tus pecados, menciona también al sacerdote las resoluciones específicas que has tomado para el año nuevo, basadas en lo que tu examen reveló. Pide su consejo y su bendición para esas resoluciones. Carmen, de Sevilla, siguió exactamente este proceso el año pasado y me contó que fue la confesión más profunda y transformadora de toda su vida adulta. Ella había estado confesándose regularmente por años, pero siempre de manera algo rutinaria, confesando pecados generales sin profundidad real. Pero cuando siguió el método teresiano de hacer primero el examen escrito profundo y luego confesarse llevando ese material, la confesión fue completamente diferente. Lloró durante toda la confesión porque estaba confrontando verdaderamente la realidad de sus pecados en lugar de minimizarlos. El sacerdote pudo darle consejo específico porque ella había presentado situaciones concretas en lugar de generalidades. Y cuando salió del confesionario, sintió una ligereza espiritual que nunca había experimentado antes, como si literalmente toneladas de peso hubieran caído de sus hombros. Carmen entró al año nuevo con su alma completamente lavada y me testifica que ese año fue el más fructífero espiritualmente de toda su vida porque comenzó en estado de gracia pura después de haber cerrado completamente los pecados del año anterior mediante esa confesión profunda. Ahora viene la tercera práctica y esta es particularmente poderosa para cerrar ciclos de dolor. Escribir cartas de perdón a todas las personas que te hirieron durante el año, pero sin enviarlas.
simplemente escribiéndolas como ejercicio espiritual de liberación. Y luego, cuemendólas el 3, el 1 de diciembre, como símbolo de soltar esos resentimientos. La razón espiritual es que no puedes entrar al año nuevo cargando resentimientos y amarguras del año anterior sin que ese veneno contamine todo lo que viene. Santa Teresa explica que el resentimiento es como veneno que bebes esperando que mate a quien te hirió, cuando en realidad solo te envenena a ti mismo. Perdonar a quienes te hirieron no significa justificar lo que hicieron, ni reconciliarte necesariamente con ellos, si la relación es tóxica, sino significa liberar tu propio corazón del veneno de la amargura que te está matando espiritualmente. La doctora mística nos da instrucciones específicas después de tu examen de conciencia y tu confesión. Dedica tiempo a identificar específicamente quién te hirió durante el año que termina. Pueden ser heridas grandes o pequeñas, pero necesitas identificarlas todas sin minimizar ninguna. Entonces escribes una carta a cada persona, comenzando con "te perdono por Ien" y especificando exactamente qué te hizo esa persona que causó dolor. No censures tus sentimientos en estas cartas. Si sentiste rabia, escríbelo. Si sentiste traición, escríbelo. Sé completamente honesto sobre el dolor que causaron, pero después de expresar el dolor, escribe claramente en "elijo perdonarte". Libero este resentimiento. Te entrego a la misericordia de Dios. Pido a Dios que te bendigan estas cartas. Nunca deben ser enviadas porque no es para beneficio de quienes te hirieron, sino para tu propia liberación espiritual. El 3, el 1 de diciembre, idealmente cerca de la medianoche, pero puede ser cualquier momento de ese día. Quemas estas cartas en un lugar seguro mientras rezas, pidiendo que Dios te libere completamente de esos resentimientos, que sane las heridas que esas personas causaron, que te conceda paz. Santa Teresa nos asegura que este acto físico de quemar las cartas tiene efecto espiritual profundo, porque estás simbólicamente liberando al humo y al fuego lo que necesita ser soltado. Estás haciendo un gesto corporal que ayuda a tu alma a hacer lo que necesita hacer interiormente. Francisco de Barcelona hizo esto el año pasado con resultados extraordinarios. Durante el año había sufrido una traición terrible de un socio de negocios que le había robado y lo dejó casi en bancarrota. La amargura que Francisco sentía hacia ese hombre lo estaba consumiendo, lo mantenía despierto por las noches, envenenaba todas sus relaciones, lo alejaba de Dios. Cuando aprendió sobre esta práctica teresiana de escribir la carta de perdón, su primera reacción fue rechazo. ¿Cómo voy a perdonar a alguien que me destruyó financieramente sin ningún remordimiento? Pero su director espiritual le explicó que no estaba perdonando por el bien de quien lo traicionó, sino por su propio bien, para liberarse del veneno que lo estaba matando. Francisco finalmente decidió intentarlo. Escribió una carta larga donde expresó sin censura toda su rabia, tadu, su dolor, toda su sensación de traición. La carta tenía páginas de dolor crudo y honesto, pero al final escribió: aunque le costaba cada palabra, elijo perdonarte, no porque lo merezcas, sino porque yo necesito ser libre. Te entrego a Dios en que Él haga justicia, no yo. El 3, el 1 de diciembre, Francisco quemó esa carta. Y mientras las llamas consumían el papel, sintió algo extraordinario. Era como si cadenas invisibles que lo habían estado atando se rompieran, como si un peso aplastante cayera de sus hombros. No sintió amor repentino hacia quien lo traicionó, pero sí sintió que ya no estaba controlado por el odio. Entró al año nuevo libre espiritualmente y me testifica que ese acto de perdón simbolizado en la quema de la carta fue el punto de quiebre que permitió que su vida comenzara a reconstruirse de maneras que jamás habría sido posible si hubiera seguido cargando ese veneno. Pero la cuarta práctica es sobre gratitud y debe hacerse el 3, el 1 de diciembre específicamente. Escribir 100 bendiciones que recibiste durante el año que termina, forzándote a llegar a ese número exacto, aunque pienses que no tienes tantas bendiciones, porque el ejercicio de buscar hasta llegar a 100 te obliga a ver gracias que habías ignorado completamente. La razón espiritual es que la ingratitud cierra puertas de bendición, mientras la gratitud las abre de par en par. Santa Teresa enseñaba que una de las ofensas más grandes que cometemos contra Dios es dar por sentadas las bendiciones constantes que derrama sobre nosotros sin agradecerle, sin reconocer su bondad,
sin celebrar su provisión. La doctora mística explica que cuando vives en ingratitud crónica, desarrollas una ceguera espiritual que te impide ver todo lo bueno que Dios está haciendo constantemente en tu vida, y entonces vives en amargura y queja, aunque estés rodeado de bendiciones. Este ejercicio de escribir 100 bendiciones específicas del año es medicina poderosa contra esa ceguera. Al principio será fácil. Tengo salud, tengo casa, tengo comida, tengo familia que me ama. Pero cuando llegues a 20 o 30, empezarás a tener que esforzarte. Y ahí es precisamente donde el ejercicio se vuelve transformador, porque te obliga a ver bendiciones que habías ignorado completamente: el sol que salió cada mañana, el aire que respiré sin pensar, el agua limpia que tuve disponible, la persona que me sonrió en la tienda, el consejo sabio que recibí de un amigo, la oración que fue contestada de maneras que no reconocí inicialmente. Cuando termines de escribir las 100 bendiciones, léelas en voz alta, dando gracias a Dios específicamente por cada una. Santa Teresa nos asegura que este ejercicio transforma literalmente tu cerebro. Cambia tu perspectiva de escasez a abundancia de cuelia y te posiciona para recibir aún más bendiciones en el año nuevo, porque quien agradece lo que tiene se vuelve canal abierto para recibir más. Luz Marina, de Bogotá, hizo este ejercicio el año pasado, pensando inicialmente que sería imposible llegar a 100 bendiciones, porque su año había sido terrible, había perdido su trabajo, había tenido problemas de salud graves, había atravesado conflictos familiares dolorosos cuando comenzó a escribir sus bendiciones. Las primeras 20 vinieron relativamente fácil, pero después se atascó completamente. ¿Qué más puedo poner si mi año fue tan malo? Pero se forzó a continuar, y fue entonces cuando comenzó a ver lo que antes había estado completamente ciega. Aunque perdí mi trabajo, nunca faltó comida en mi mesa, alguien siempre ayudó. Aunque tuve problemas de salud, tenía acceso a doctores y medicinas que millones no tienen. Aunque hubo conflictos familiares, mi familia no se desintegró completamente, todavía hay amor. Cuando Luz Marina llegó finalmente a las 100 bendiciones, estaba llorando, pero ya no eran lágrimas de amargura, sino de gratitud, porque había visto con claridad que incluso en su año más difícil, Dios nunca la había abandonado. Había estado derramando bendiciones constantemente que ella no había reconocido porque estaba enfocada solo en lo negativo. Esa lista de 100 bendiciones la guardó y la relee frecuentemente cuando siente que la ingratitud regresa, y me testifica que ese ejercicio transformó más su corazón que cualquier otra práctica espiritual que haya hecho. El quinto descubrimiento de Santa Teresa es sobre plantar semillas espirituales el 3, el 1 de diciembre. Hacer un acto de generosidad radical, dando algo que te cueste realmente. No tus obras, sino algo significativo, como semilla que plantas confiando que Dios multiplicará tu generosidad en el año nuevo. La razón espiritual es que la generosidad rompe el espíritu de escasez y avaricia que bloquea el flujo de bendiciones divinas en tu vida. Santa Teresa era extremadamente generosa y enseñaba que nunca podemos superar en generosidad a Dios, que cuando damos sacrificialmente confiando en su provisión, Él siempre responde derramando bendiciones multiplicadas. La doctora mística nos da instrucciones específicas en el 3, el 1 de diciembre, antes de la medianoche. Da algo significativo a alguien necesitado, algo que te cueste realmente no tus obras. Puede ser dinero, puede ser ropa que todavía usas y te gusta, puede ser tiempo comprometiéndote a servir regularmente, puede ser un talento que compartes. Lo importante es que sea sacrificial, que sientas el costo, porque eso demuestra fe de que Dios proveerá para ti, así como tú estás proveyendo para otros. Y cuando des, hazlo en secreto si es posible, sin buscar reconocimiento humano, porque así tu Padre que ve en lo secreto te recompensará abiertamente. Santa Teresa nos asegura que este acto de generosidad radical en el último día del año es como plantar una semilla en tierra fértil que brotará en abundancia. Durante el año nuevo, no necesariamente abundancia material, aunque puede incluir eso, sino principalmente abundancia de paz, de gozo, de gracia. Carlos de Córdoba hizo esto el año pasado de una manera que lo transformó en su situación
financiera era muy ajustada, vivía al día sin ningún margen. Y cuando aprendió sobre esta práctica teresiana, su primera reacción fue: no tengo nada extra para dar a Anne, pero su director espiritual le desafió. Precisamente porque no tienes extra, es que dar será sacrificial y por tanto más poderoso espiritualmente. Carlos oró pidiendo dirección de qué dar y sintió inspiración clara. Tenía un abrigo de invierno de buena calidad que le gustaba mucho y que todavía usaba regularmente. No era algo viejo que iba a desechar de todos modos. Sintió en su corazón que debía dar ese abrigo específico a un hombre sin hogar que veía frecuentemente cerca de su trabajo. El 1 de diciembre en la tarde, Carlos buscó a ese hombre, le dio el abrigo y le dijo simplemente: Dios te bendiga. El hombre lloró de gratitud porque estaba sufriendo terriblemente del frío. Carlos volvió a casa sintiendo una alegría extraña. Había dado algo que necesitaba, pero en lugar de sentir pérdida, sentía plenitud. 3 semanas después, al comienzo del año nuevo, Carlos recibió una oferta de trabajo completamente inesperada, con un salario que doblaba lo que estaba ganando. La oferta vino de una manera tan providencial, de conexiones tan improbables, que Carlos no pudo evitar ver la mano de Dios. No está diciendo que Dios lo recompensó automáticamente por su generosidad como si fuera una transacción comercial, pero sí está convencido de que su acto de generosidad sacrificial rompió algo espiritualmente. Abrió puertas que habían estado cerradas, lo posicionó para recibir bendiciones que Dios quería darle, pero que no podían fluir mientras él vivía en espíritu de escasez. La sexta práctica teresiana es sobre visión. Escribir el 1 de diciembre, 3 áreas específicas de tu vida donde quieres ver transformación en el año nuevo. Pero escribirlas como si ya hubieran sucedido, usando lenguaje de fe que declara la realidad que todavía no ves, pero ¿qué crees que Dios hará? La razón espiritual es que la fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y cuando declaras con fe lo que Dios puede hacer, estás cooperando con su poder creador. Santa Teresa enseñaba el poder de la oración de fe, que declara con confianza lo que Dios ha prometido, aunque todavía no lo veas manifestado. Pero la doctora mística nos advierte que esto no es pensamiento mágico positivo ni ley de atracción del New Age, sino fe bíblica auténtica enraizada en las promesas de Dios y en tu relación con Él. No puedes declarar cualquier cosa que deseas egoístamente y esperar que Dios te la dé, pero sí puedes declarar con fe transformaciones que sabes están alineadas con su voluntad. Este año viviré en paz interior porque Cristo es mi paz. Este año mi familia será restaurada porque Dios es restaurador. En este año caminaré en salud porque por sus llagas soy sanado. Escribes solo 3 áreas, no 30, porque necesitas enfoque. Las escribes en tiempo presente o pasado, no futuro. Soy, no seré. He recibido, no recibiré. Esto requiere fe que habla como si ya fuera realidad lo que todavía es solo promesa. Entonces guardas ese papel y lo lees regularmente durante el año nuevo. No como fórmula mágica, sino como recordatorio de lo que declaraste en fe y como incentivo para cooperar con la gracia de Dios trabajando hacia esas transformaciones. Mi hijo Santiago me enseñó esta práctica que aprendió en el seminario, y cuando la implementé el año pasado vi resultados extraordinarios. Yo escribí 3 declaraciones en vivo en paz profunda a pesar de mi viudez, porque Dios es mi compañía. Mi familia está unida en amor, porque Cristo es nuestro centro en sirvo fructíferamente a otros. Desde mi dolor transformado, porque Dios no desperdicia ningún sufrimiento. Durante todo el año, cuando enfrentaba momentos difíciles, releía esas declaraciones y ellas me recordaban la fe que había declarado. Y al final del año pude ver que las 3 se habían manifestado de maneras que superaron mis expectativas. Había experimentado paz profunda que no venía de circunstancias, sino de Dios mismo. Mi familia se había acercado más de lo que había estado en años, y mi ministerio a través de este canal había tocado miles de almas precisamente porque hablaba desde mi dolor transformado. No fuming. Fue fe que cooperó con gracia. La 7ª y última práctica debe hacerse exactamente a la medianoche del 1 de diciembre. Consagrar el año nuevo completo a Dios mediante oración formal, donde específicamente entregas cada área de tu vida a su señorío y pides su bendición
sobre cada mes que viene. La razón espiritual es que cuando consagras intencionalmente algo a Dios, lo pones bajo su protección y dirección, de maneras que no estaría si simplemente dejas que el año suceda sin dedicarlo específicamente a Él. Santa Teresa consagraba formalmente cada año nuevo a Dios, frecuentemente pasando la medianoche en adoración eucarística, y nos anima a hacer lo mismo. Si tienes acceso a una iglesia que tenga adoración de fin de año, ese es el lugar ideal. Si no, puedes hacerlo en tu casa, idealmente de rodillas, si tu salud lo permite, en tu lugar de oración personal. Exactamente. LA Medianos, o lo más cerca posible. Haces una oración de consagración donde específicamente entregas a Dios en tu salud, tu familia, tus relaciones, tu trabajo, tus finanzas, tus sueños, tus miedos, tus fracasos pasados, tu futuro desconocido. Le pides que reine como rey sobre cada área de tu vida, que dirija cada decisión, que te conceda gracia para cooperar con sus planes. Entonces específicamente bendices cada mes que viene con tu presencia. Bendice febrero con tu provisión y así sucesivamente hasta diciembre. Esta consagración formal establece el tono espiritual para todo el año nuevo. Es como plantar una bandera declarando que este año le pertenece a Dios, no al mundo, no al enemigo, no a tus propios planes egoístas, sino completamente a Él. Y aquí viene la decisión final que este mensaje te presenta en ti. Quedan solo días, quizás solo horas, dependiendo de cuándo estés viendo esto, para hacer estas 7 prácticas teresianas antes del 3, el 1 de diciembre. Puedes dejar que el año termine sin preparación espiritual, como probablemente has hecho años anteriores. Y entonces entrarás al año nuevo con las mismas cargas no resueltas, los mismos ciclos repetitivos, las mismas puertas cerradas de bendición. O puedes decidir hoy mismo que harás este trabajo espiritual profundo que Santa Teresa enseña, aunque requiera tiempo y esfuerzo, aunque sea incómodo confrontar verdades sobre ti mismo, aunque te cueste dar sacrificialmente, porque sabes que posicionarte correctamente espiritualmente antes del año nuevo puede determinar cómo fluye el año completo que viene. Santa Teresa comparaba cada año nuevo con una página en blanco que Dios nos da para escribir una nueva historia de fe, de amor, de transformación. Hoy descubriste las 7 prácticas que deben hacerse antes del 3, el 1 de diciembre, para cerrar ciclos correctamente y atraer paz y abundancia de gracia en examen de conciencia profundo escrito. Confesión sacramental llevando ese examen, cartas de perdón escritas y quemadas, lista de 100 bendiciones del año que termina, acto de generosidad radical sacrificial, declaraciones de fe sobre transformaciones deseadas, consagración formal del año nuevo a medianoche. Estas no son supersticiones, sino sabiduría espiritual probada por siglos. Ahora tienes que decidir, ¿harás este trabajo espiritual profundo antes de que el tiempo se agote? ¿O dejarás pasar otra oportunidad de posicionarte correctamente para todo lo que Dios quiere hacer en tu vida el próximo año? Señor Jesús, por intercesión de Santa Teresa de Ávila, concede a quien escucha estas palabras la gracia de hacer estas prácticas antes de que termine el año. Dale disciplina para hacer el examen profundo aunque sea doloroso. Dale humildad para confesarse honestamente. Dale liberación para perdonar a quienes lo hirieron. Dale ojos para ver las 100 bendiciones que recibió. Dale generosidad para dar sacrificialmente. Dale fe para declarar transformaciones que todavía no ve. Y recibe su consagración del año nuevo que viene. Que este año que termina cierre completamente con todo lo que debe quedar atrás y que el año nuevo se abra con abundancia de tu gracia, de tu paz, de tus bendiciones. Amén. Comparte en los comentarios cuál de estas 7 prácticas te impactó más y comprométete públicamente a hacerla antes del 31. Y si estas palabras te motivaron a hacer este trabajo espiritual profundo, deja tu like. Tu compromiso público puede inspirar a otros. Gracias por haber recibido esta enseñanza urgente sobre cómo cerrar el año correctamente según Santa Teresa. No te vayas sin ver el video que aparece, porque continúa revelando prácticas espirituales poderosas para el año nuevo. El tiempo se agota, pero todavía tienes
oportunidad de hacer este trabajo que puede transformar completamente tu próximo año. Que cierres este año en paz y abras el próximo en abundancia de gracia. Hasta nuestro próximo encuentro, hermano del alma.